chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, ¿listos? Sí, Gonzalo, así es. Empezamos otro programa más en el mes de mayo. Hoy tenemos el gusto de presentar un nuevo cuadro, una nueva artista que nos va a acompañar un par de programas. Estamos presentando hoy Cerros de Salta, que es de la artista plástica María Laura Saravia. Comento que María Laura Saravia es arquitecta, ¿sí? Participa en exposiciones colectivas desde el año 2012 inclusive, como Noche Pop en QArte Bar, como Primavera Pop en el Paseo de los Poetas en el año 2012, Psicodélica, que fue en la Galería de Arte. Este cuadro, te comento, es óleo y acrílico sobre tela medidas 60 por 1,20 y vamos a poner en el zócalo el teléfono de ella y también la página en Facebook para aquellos que se quieran contactar con ella. Y ver otras obras, ¿verdad? Y ver otras obras, porque este cuadro forma parte de una serie que evocan los cerros que rodean a la ciudad de Salta. María Laura nació en Salta en 1984, como decíamos, es arquitecta. Y está en las pinturas del año 2010 y también es fotógrafa del año 2007, así que alguna fotografía también la podemos presentar. Efectivamente, así que bueno, muy agradecidos a María Laura Saravia con esta obra, es que nos va a acompañar esta artista durante los próximos programas también, ¿no es cierto? 4 programas más, así que lo invitamos a todos aquellos que quieran ver su obra, ingresen en Facebook en María Laura Saravia, lo van a encontrar esta obra y muchas obras más. Así es, vamos a hablar del 25 de mayo de 1810, para ello vamos a convocar al periodista Gregorio Caro Figueroa, para hablar del papel que le ha tocado cumplir a Salta, ¿verdad? Vamos a refrescar varios conceptos que por ahí nos olvidamos una vez que salimos del colegio. Así es, y vamos a hablar con 2 jueces de corte, con el doctor Abel Cornejo, el doctor Guillermo Catalano, del Consejo de la Magistratura, del nuevo reglamento del Consejo. Tiene cosas muy buenas, un aporte muy interesante. Y algunos aspectos en general de la justicia salteña, ¿no? Está con nosotros el historiador Gregorio Caro Figueroa. Gori Caro Figueroa, muchas gracias. ¿Qué tal? Periodista, sí. Efectivamente. Bueno, lo hemos convocado para hablar del 25 de mayo, pero nos interesa hacer un enfoque desde el punto de vista de Salta, digamos, porque Salta ha aportado muy mucho a la Revolución de Mayo. Sí. Bueno, en primer lugar, el acontecimiento de mayo de 1810, digamos, no surge de una manera muy repentina, sino que ya a finales del siglo XVIII y de manera más clara, 3 o 4 años antes del pronunciamiento de mayo, se empiezan a producir una serie de episodios que influyen, repercuten en Salta. Uno de ellos, digamos, por supuesto, los acontecimientos en España, la ocupación por parte de las tropas napoleónicas, la prisión del rey Fernando VII y demás. Pero además, un año antes, en Chuquisaca y Las Paz, los movimientos que también repercuten aquí, de manera tal de que la imagen, que por ahí, por la época, hace 205 años, era una realidad un poco inmóvil, muy lenta, se contradice con los hechos históricos porque realmente había un hervidero. Salta era en ese momento la capital de la Intendencia de Salta, el Tucumán. Era una de las intendencias del Virreinato del Río de la Plata que se había creado en 1776. Y entonces era la capital política, administrativa, económica también, de las provincias que conforman hoy el noroeste argentino, más un distrito en La Puna y más Tarija. Claro. De manera que era un territorio enorme y estaba al frente de esa gobernación, que se implementó en 1782-83, un gobernador intendente. Ahora, 4 o 5 años antes de la Revolución de Mayo, empieza a percibirse un deterioro de la institución, exactamente a partir de 1807, cuando muere el gobernador intendente, que era Rafael de la Luz. Entonces, a partir de ahí, 1807, y durante los 3 años siguientes, se suceden 8 o 9 gobernadores, casi todos con carácter interino, algunos no llegan a asumir, y eso está acompañado por un deterioro, no solamente de la institución del gobierno, sino los conflictos que había dentro del cabildo, del cabildo civil y del gobernador intendente, ya en 1809-10,
con el obispo. El obispado de Salta se había creado también en esos años, y hubo un conflicto, de manera tal de que lo que dice uno de los estudios más importantes, que es el doctor Eduardo Acevedo, es que la sociedad de Salta estaba sembrada de conflicto de grupos y donde una realidad donde no podía hacerse una divisoria. Eso costó bastantes años después ver claramente lo que se llamó el bando realista y el bando patriota, porque primero la situación era absolutamente confusa, y lo que ocurrió en mayo de 1810, cuando Salta recibe la noticia de la destitución del virrey Cisneros y se reúne el Cabildo y Salta adhiere al pronunciamiento de la creación de la Junta de Gobierno Provisorio en Buenos Aires, en realidad, tanto en Buenos Aires como en Salta, no se estaba, digamos, formalmente teniendo un acto de autonomía, sino que era sobre todo un acto de reafirmación de la fidelidad al amado soberano. Esa era la expresión que utilizaban los documentos, Fernando VII. O sea, había un fuerte sentimiento, digamos, a la monarquía española, y las aguas, digamos, tanto del bando patriota como realista, tardaron en aclararse. Es más, durante gran parte de la Guerra de la Independencia, los cambios de posiciones fueron bastante frecuentes, las divisiones en el interior de las familias también. Y Salta estaba en el centro geográfico y también político de un conflicto que tenía dos grandes focos y escenarios, que eran, por un lado, el virreinato de Río de la Plata, donde había autoridades, digamos, surgidas del Cabildo de mayo de 1810, y por otro lado, el virreinato de Lima, donde se había hecho fuerte el poder de los realistas y el poder de la administración española. Es importante recordar que cuando se produce el pronunciamiento de mayo de 1810, el general Vicente Nieto, que estaba, digamos, del bando realista, dispone, de una medida que después la ratifica el virrey del Perú, volver a incluir a las llamadas intendencias o provincias del Alto Perú, hoy Bolivia, a la jurisdicción del virreinato de Lima, porque la creación del virreinato de Río de la Plata había dispuesto, digamos, que este gran territorio era, digamos, dependencia del virreinato del Río de la Plata. Pues este es un largo conflicto, de manera tal de que cuando eso ocurre, el gobierno, digamos, provisorio de Buenos Aires ordena, digamos, un destacamento, creo que eran 400, 600 hombres que marchen hacia el Alto Perú, por supuesto Salta y demás. Pero lo que quiere decir que el conflicto era ese. Después había una cuestión muy delicada del Cabildo, y curiosamente el gobernador intendente, que era Nicolás Acevedo de Isasmendi, que era criollo, nacido de hijos de español, de vasco, él, digamos, la disidencia no era en torno a la jura, digamos, al acatamiento del... Porque él se adhiere junto con el Cabildo. Claro, sí. La discusión se da en la elección del diputado que iba a representar a la provincia, que no era provincia, bueno, claro, a la jurisdicción de Salta, en la Junta. Entonces, ahí se produce una inversión de los papeles, porque el bando patriota impugna una maniobra que hace Nicolás Acevedo de Isasmendi para imponer un candidato propio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Abre, digamos, la convocatoria del Cabildo a una serie de personas que eran artesanos, pulperos, matarifes, claro, y que el bando patriota los descalifica incluso con criterios muy despectivos de clase más calificado de la ciudad. Claro. El bando patriota. Claro, entonces ahí en ese conflicto Isasmendi aparece como, digamos, mucho más, entre comillas, revolucionario que los patriotas. Claro. Que por otra parte, hablamos recién de Calixto Gauna, antes de la Revolución de Mayo, cuando se discute el tema de si era, digamos, conveniente, era prudente autorizar el manejo de las armas por parte de los artesanos, lo que se llamaba despectivamente la plebe, los que luego formaron el bando patriota, digamos, tenían un criterio muy restrictivo. Precisamente no lo hizo con un espíritu democrático, sino de manipulación, digamos, para imponer sus diputados. ¿Y cómo terminan presos los cabildantes, digamos? Bueno, entonces, cuando se hace la votación, cuando Isasmendi ve, digamos, que él está en minoría, ordena, digamos, la detención de los cabildantes. En realidad, Isasmendi era un gobernante que había sido impugnado, porque él había ocupado el cargo interinamente, duró un año, un poco menos de un año,
El obispo, Nicolás Videla del Pino, digamos, lo cuestiona incluso las actitudes, otros le cuestionan las actitudes políticas. La cuestión es que él está en una posición absolutamente de fragilidad. Entonces, no es correcto, digamos, marcar así, esto pueden hacerlo los libros de textos escolares, digamos que por una parte ya en 1810 se había roto las cadenas, digamos, de la dependencia de la administración española, porque el móvil eso estaba en parte con algunos grupos con mucha sinceridad, otros, digamos, porque estaban esperando el desarrollo del conflicto en España. La fidelidad al rey cautivo era, digamos, el tema que unía a todos, ¿no? Y ahora también respecto a la relación de Salta con Buenos Aires, ¿no? Que bueno, hasta el día de hoy hay una relación que todavía sigue siendo tirante todo el interior con Buenos Aires. ¿Cómo era en ese momento también? Bueno, a ver, Salta fue uno de los primeros. Se sigue discutiendo la conveniencia de haber quedado del lado de Buenos Aires y no con el Alto Perú. Claro, en ese momento, digamos, a ver, primero estaba el factor de la distancia, ¿no es cierto?, que era enorme, entonces la mercancía, la información, los viajeros tardaban, digamos, normalmente varios meses en hacer el recorrido. En carreta medio año prácticamente, de manera tal de que había por ese factor geográfico de la distancia y de los medios de transporte precarios que se disponían, había una especie de autonomía de hecho de algunos distritos. Ahora, Salta se vio entre dos polos, digamos, muy fuertes, hemos dicho recién Lima, el puerto, digamos, del Callao, que se mantuvo durante mucho tiempo el monopolio, y luego la apertura paulatina del puerto de Buenos Aires. Entonces, el comercio de Salta tenía que ver con todo el circuito andino, Potosí, Perú, el Alto Perú, pero también, digamos, había un atractivo de comercio con el Atlántico. Es decir, Salta estaba en mitad de camino. Poco antes de la Revolución de Mayo llegan de España, que habían estado residiendo ahí, dos salteños importantes, que era Francisco de Gurruchaga, que fue diputado electo en 1810, y también José de Molde. Entonces ellos un poco son la avanzada de las ideas estas que se estaban preparando el ambiente. Claro, se estaban fraguando, se estaban gestando aquí. De todas maneras, lo que los historiadores, digamos, rigurosos dicen, es que no había tampoco mucha claridad, porque sobre este territorio de la Intendencia de Salta y Tucumán había varias fuerzas encontradas. Estaban los conflictos locales muy, muy intensos, pero también estaba el hecho de que no era solamente el tema de optar por la independencia que se planteó después, por ser realista o patriota, que también fueron categorías que se fueron decantando a través del tiempo, sino que estaba el otro factor, que era que la hermana de Fernando VII, la princesa Carlota Joaquina de Borbón, había emigrado con su marido a la corte de Portugal a Brasil, y había movimientos, ¿no es cierto?, para acatar, ¿no es cierto?, o seguir las pretensiones de Carlota Joaquina para asumir, digamos, la representación de la corona que había quedado descabezada por la prisión de su hermano Fernando VII. Se cruzaban varias líneas, ¿no? Y tardó mucho tiempo en esto. Ahora, la relación con Buenos Aires, primero fue conflictiva, más con Buenos Aires, con algunos dirigentes más extremos, digamos, más duros, del grupo de la Revolución de Mayo, entre ellos Juan José Castelli, Monteagudo y otros, que vinieron con una idea, digamos, porque era importante Salta en sí misma, pero también era un medio para poder controlar una cosa que era fundamental para todo, digamos, la suerte de la Revolución de Mayo, que no era solamente el aspecto militar, sino también el aspecto económico, concretamente el control de la Casa de la Moneda de Potosí, porque no había acuñación de moneda y todavía, pese que estaba en un ciclo declinante la minería de Potosí, era importante, digamos, tener ese poder económico. De manera tal de que los porteños, los primeros ejércitos, Castelli y otros, vinieron con una mentalidad, digamos, de conquista a un lugar que no conocían. Moreno sí había estado aquí porque estudió en Charca, pero que no conocían, y entonces los altoperuanos, ¿no es cierto?, sobre todo la gente, digamos, que configuraba el pueblo, vio con mucha alarma la crueldad con que ejercían y decía, bueno, nos proponen, digamos, suplantar un tipo de, digamos,
de despotismo por otro despotismo, ¿no es cierto?, en nombre de la patria, con el añadido de que estos grupos que eran muy simpatizantes de la Revolución Francesa y de sus crueldades, hicieron una campaña antirreligiosa que costó muchísimo tiempo después revertir cuando vino Belgrano a hacerse cargo del Ejército del Norte. La campaña antirreligiosa desprestigió al comienzo la causa, digamos, patriota, y los españoles supieron aprovechar muy bien, muy inteligentemente, el hecho de que presentaban a los patriotas como unos enviados del diablo en la tierra. Así es. ¿No? En líneas generales eso. Para cerrar, Gori, bueno, Bernardo Frías señala, digamos, cuando pondera el papel de Salta en la Revolución de Mayo, dice, Salta, digamos, ha salvado la revolución cuando la revolución estaba en la cuna, digamos. Se refiere al pronunciamiento, el primer pronunciamiento del Cabildo de Salta, el papel que ha tenido Güemes también en Humahuaca y demás. ¿Considera que realmente es así? Sí, claro, porque, a ver, lo que hizo Salta a través de Güemes fue el aporte de lograr combinar la guerra, digamos, de los ejércitos estables y profesionales con la acción de las milicias que formó Güemes. Y esas milicias, Güemes inteligentemente, y en esto era la discrepancia principal con algunos de los jefes porteños, como Rondó y otros, que en esta parte, digamos, por la geografía, por las condiciones materiales, los recursos, digamos, el ejército o la fuerza, digamos, patriota, porque eran en este caso las milicias, no podían, digamos, doblegar a la fuerza española, que tenían otra concepción y tenían mejor equipamiento y mejores recursos, sino era a través de un desgaste permanente, de la llamada guerra de recursos, claro, o de la guerra irregular, sí, ¿no? Que consistía de desgastar al enemigo con maniobras, ¿no es cierto?, de distracción, de espionaje, retirarle las provisiones, los alimentos. Eso fue lo que hizo Güemes. Por eso, digamos, en Salta se libró una batalla muy importante, la más importante de la guerra de la independencia, que fue la batalla de Salta, pero, digamos, hubo decenas de combates en muchas partes del territorio de Salta y Jujuy y del Alto Perú. Así es. Bueno, se nos acaba el tiempo realmente para este bloque, le agradecemos muchísimo. Qué clase, ¿no? Sí, así es. Para volverlo a ver. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más corte intermedio, ¿te parece, Gonzalo? Así es, ya volvemos. Ganadería, agricultura, industria, las novedades de un sector en constante movimiento. Cambio Agropecuario con Jorge López. Sábados a las 13 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. Seguimos en cuarto intermedio, tercer bloque, Roque, recibimos a nuestros invitados. Un invitado de lujo, ¿no? Tenemos dos invitados de lujo. Tenemos el gusto de presentar a dos miembros de la Corte de Justicia de Salta y también miembros del Consejo de la Magistratura. Tenemos con nosotros al presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia, el doctor Abel Cornejo, y al suplente, Guillermo Alberto Catalán. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por venir. Muchas gracias, doctores. Gracias por invitarnos. En realidad, como yo le digo al doctor Catalano, que es un querido amigo, nosotros hemos vuelto a institucionalizar un viejo cargo que existía en la antigua Roma, que eran los dumviros, y duraban un año los dumviros, igual que los cónsules. Entonces eso hace que sea más democrática la decisión del Consejo. Además de que el Consejo, como tiene 9 miembros titulares y 9 suplentes que se intercambian entre sí, resolvemos todos los asuntos institucionales con el Consejo en pleno. Con titulares y suplentes. Esto se da la particularidad en la Argentina que un órgano tenga 2 presidentes y funciona bastante bien. Bien. Bueno, el Consejo de la Magistratura fue un tema que hemos tocado en varias oportunidades en este programa. El año pasado también. Sobre todo porque ha sido una institución, digamos, que ha perdido la credibilidad de la gente. El tema de que si realmente salen del Consejo de la Magistratura
los más idóneos para los cargos judiciales y demás. Ustedes han sentido, digamos, la necesidad de una reforma, por eso se ha reformado el reglamento, ¿verdad? Hay que recuperar esa situación. Nosotros percibimos dos cosas. Uno es que había una necesidad de cambio, efectivamente, habían muchas críticas, o por lo menos deseos de cambio. Y también debo decir, como así que hay que hacer una crítica interna e introspectiva respecto del funcionamiento del Consejo, yo también hago una crítica en el sentido que no va gente a ver los exámenes del Consejo de la Magistratura. Particularmente, esta gestión del Consejo, existe una unanimidad de criterios en que están las puertas abiertas para que cualquier ciudadano, no solamente abogado, se siente a ver los exámenes para que después precisamente no exista ninguna sorpresa entre quienes son los concursantes y los futuros magistrados. Yo creo que es parte de un compromiso cívico, una responsabilidad ciudadana, sentarse también ahí y poder observar qué es lo que se pregunta y bueno, en base a eso también hicimos y estamos haciendo una serie de cambios. Entre otros, va a haber un gran cambio edilicio en el Consejo de la Magistratura, precisamente para propender a que haya una mayor participación, una mayor integración. Bueno, uno de los principios que establece el artículo 22 es el del control ciudadano, que hablaba recién el doctor Abel Cornejo. ¿En qué consistiría el control ciudadano más específicamente? Sí, particularmente es un principio que establece el reglamento, pero lo recoge la letra de la ley. El reglamento establece los detalles y pormenores cómo se puede ejercer el control ciudadano. La primera manera de ejercer es saber el ciudadano que fulano de tal se presentó para tal cargo o sea, es postulado para tal cargo. Eso se da a través de la debida publicidad que va a hacer el Consejo declarando a aquellos que se presentan y son admisibles. Por lo tanto, él puede de manera fundada, obviamente siempre por escrito, realizar las protestas o observaciones que pueda considerar. Ese control ciudadano es fundamental porque el día de mañana, si sea juez, fiscal, defensor o asesor de incapaces, va a resolver sobre cuestiones que tienen que ver con la libertad, el honor y el patrimonio de los salteños. Entonces interesa que los salteños sigan el camino que le marca la ley y puedan participar. Es una posibilidad. Si la considera, la ejerce. Si no la considera, no la ejerce. Queda en el derecho de cada uno de hacerse ver o no. Uno de los aspectos que se criticaba del reglamento anterior era la evaluación de los postulantes, el tema de los puntajes, el tema de preservar, que quienes participan en el concurso lo hagan de manera anónima, para que los evaluadores no sepan a quién están evaluando. ¿Cuáles son los aspectos que introduce y modifica el reglamento? El reglamento, en honor de la verdad, yo ya lo dije en otras oportunidades, actualmente este es el reglamento más moderno que existe en el país y probablemente sea el más democrático también, ¿no? Comparado, hay incluso provincias que todavía no tienen Consejo de la Magistratura, cosa que es una curiosidad, pero que las hay. Pero comparado, por ejemplo, con el reglamento nacional, este es un reglamento mucho más avanzado. Lo que quería decir en honor de la verdad es que el redactor de este reglamento ha sido el doctor Guillermo Catalano, tuvo antes de entrar a la Corte una amplia experiencia legislativa y bueno, en base a las distintas conversaciones previas que hemos tenido cuando recién nos designaron a la Corte y con los otros consejeros, él ha cristalizado en este reglamento todas las ideas que nosotros veníamos plasmando precisamente para dar mayor transparencia a los concursos. La primera cuestión es que ahora todas las entrevistas son filmadas y tienen una versión taquigráfica. Hemos introducido un sistema alfanumérico para lo que llamamos evaluación escrita. Otra crítica que había era la cantidad de puntos que se le daba a la entrevista oral. Se ha dividido, si bien la ley 7016 no prevé la evaluación escrita, sino habla solamente de una entrevista, damos 25 puntos a la evaluación escrita y otros 25 a lo que es la entrevista propiamente dicha, es decir, la entrevista oral, en la audiencia con el pleno del Consejo. Y además del sistema alfanumérico, nosotros hemos aclarado el otro día que nos invitó gentilmente la Comisión Directiva del Colegio de Abogados, hemos aclarado que no es un examen académico el que están dando los postulantes, es un examen de idoneidad para decidir, porque lo que la gente quiere y espera de los jueces, de los fiscales, de los defensores, de los asesores, es que sepan decidir temporáneamente. Nosotros no hacemos actividad
política, de manera que nosotros no hacemos encuestas de nuestras decisiones, pero sí sabemos recoger cuáles son las opiniones. Incluso se ha hecho una encuesta a través de la Escuela de la Magistratura hace 2 años, ver qué es lo que pensaba la gente respecto de distintas formas de funcionamiento de la justicia, y hay 2 cosas que nos llamaron la atención. Una, que se pedía la transparencia plena de los concursos, y por otra parte el tema de las decisiones temporáneas. Entonces a nosotros nos importa que sepa decidir. Yo digo siempre, aunque se equivoque un juez, tiene la posibilidad de ser enmendado por un recurso, por otro tribunal revisor. Pero lo importante es que decida, que no queden cajoneadas, como vulgarmente se dice en la causa, ¿no? Bueno, semana tras semana también vemos cómo son novedades y noticias, distintos fallos de jueces desde la Corte, inclusive algunas actuaciones de la Corte, hasta jueces penales inclusive. Y bueno, muchas veces la sociedad se pregunta la idoneidad, ¿no es cierto?, claro, de que está ocupando ese cargo. ¿Quién eligió estos jueces? Se pregunta. ¿Quién eligió estos jueces? ¿Por qué se mantiene este juez es idóneo o no? Y eso, bueno, también algo que incorpora en el artículo 33, que es la entrevista psicológica, ¿no es así, doctor? Sí, el reglamento ha seguido un criterio que lo usa todo el Poder Judicial. O sea, el empleo para ingreso de un empleado, de un prosecretario, un secretario del Poder Judicial, requiere, dentro de lo que sería el preocupacional, que usted realice una entrevista psicológica para ver la aptitud para el cargo, una cosa sencilla, básica y elemental, así como... Que lo tiene establecido el Consejo de la Magistratura de la Nación para jueces y secretarios, digamos. También. Entonces, hemos seguido la misma temática, es una entrevista, obviamente el carácter de reservado, queda a disposición del presidente, el presidente la va a leer, se dice el Colegio de Psicólogos, que el doctor Conejo firmó un convenio muy interesante, que son en definitiva lo que tiene el gobierno en la matrícula y además la excelencia en la profesión. En la entrevista, si cumplen los requisitos, y bueno, reservadamente se guarda y se archiva y se sostiene que fue... ¿Es vinculante Sí, pero hasta ahora no hemos tenido caso. El doctor contaba recién fuera de cámara, 70 y pico, ya leyó, todo viene perfecto, estamos todos en condiciones, es recaudos mínimos elementales. Se nos pidió porque tenemos que seguir, si pertenecemos, estamos en la misma casa, para unos sí, para otros no. La regla fue pareja, yo creo, para todos. Uno de los aspectos que se criticaba del régimen anterior y que mantiene el actual reglamento es el hecho de que la comisión de evaluación, digamos, está integrada por los consejeros, los propios consejeros, ¿verdad? Que no todos son abogados. Tranquilamente los representantes de diputados pueden ser un odontólogo, un médico, una persona que no tiene conocimientos técnicos, jurídicos. A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, de donde hay un jurado técnico compuesto por profesores universitarios, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se ha modificado ese aspecto? En el orden nacional, yo he pertenecido al Consejo Nacional, no es un dechado de virtud del Consejo de la Nación, ¿no? Porque desgraciadamente la arquitectura institucional que tiene ese Consejo, que nace la reforma en 1994, le dio una serie de facultades diferentes para las que originariamente había sido pensado. Si ustedes leen los diarios de sesiones de la reforma constituyente de 1994, en realidad el de Salta se ajusta mucho más porque es exclusivamente un órgano de selección. Yo debo decirles también que si bien es cierto que el Consejo Nacional está integrado por su mayoría de abogados, creo que por primera vez ahora entró un senador que no es abogado. En los casos donde han intervenido consultores técnicos se han judicializado muchas veces esos concursos, porque no hay que subestimar la experiencia ni el oficio de las personas que están integrando un determinado cuerpo. Entonces, de golpe, designa consultores técnicos, que es como que un médico cirujano, en medio de una operación del corazón, tuviese que ir a hacer una consulta telefónica a otro colega. O sea, se asume una responsabilidad institucional, la responsabilidad institucional tiene que ser esa. Entonces, yo creo que por eso nosotros hemos buscado dar todo el marco de transparencia, y aprovechando esto que usted me está preguntando, quiero agregarle otra cosa más que lo dijimos el otro día en el Colegio de Abogados. Quien vaya y que me estén escuchando en este momento a presentarse un concurso tiene que tener la absoluta tranquilidad que el tema de la evaluación escrita no va a ser un tema donde nosotros estamos buscando que él se equivoque o tenderle una trampa. Va a ser un caso conceptual que se va a sortear y otro caso práctico tomado de cualquier fallo o dictamen de la realidad. Entonces, sobre eso, él tiene que elaborar. Y otra cosa que hemos decidido es que antes, sobre todo los abogados de la matrícula, se quejaban con razón porque en el formato
que tenían que hacer una suerte de resolución judicial, ahora ya va a tener una plantilla incorporada. Salvo el caso de los defensores, que el defensor tiene que tener libertad ni estar atado a ningún formalismo, ¿no es cierto? Claro, pero el caso de los jueces, o de los fiscales, o de los asesores incapaces, en muchos casos, va a tener una plantilla que apenas se siente rendible, lo que va a tener que hacer es rellenarla esa plantilla. Pero lo que nosotros estamos buscando por eso es que no haya temor en concursar, sino que haya el máximo de participación sobre casos concretos, y nosotros no le estamos tomando un examen académico, nosotros estamos tomando un examen de idoneidad para decidir y de gestión. Claro, pero esas son las dos cosas. Pero insisto, ¿no? en la pregunta, digamos, supongamos, hay la comisión de evaluación, digamos, hay un odontólogo, hay un médico, digamos, que tiene que evaluar a un postulante y el trabajo práctico ha sido una sentencia laboral, digamos. ¿Qué elementos técnicos tiene ese evaluador para evaluar? Bueno, el elemento lo tiene todo el Consejo, no decide uno, decide en pleno. Yo por otro lado... O sea, debería el voto de quien le merece más confianza de sus colegas. No, porque la comisión de evaluación fue una sustitución que hizo el Consejo para trabajar el Consejo. El Consejo no puede trabajar en pleno por un principio que es universal, que es la división del trabajo. No podían estar los 9 controlando los antecedentes, que da hasta 50 puntos. Por lo tanto, el Consejo dijo, basta de que no se trabaje de manera directa. ¿Qué quiere decir? No pueden ser los 9, pero tampoco podemos delegar el trabajo en un tercero. Entonces se lo delega a la comisión de evaluación. O sea, le dice, usted, señor consejeros, 3, de los cuales nos excluimos con el doctor Cornejo, que representan los 3 estamentos, cada uno en su lado. Si es Ministerio Público, iría el representante del Ministerio Público; si es Poder Judicial, el representante del Poder Judicial. Vayan y vean el puntaje. Esa comisión de evaluación, a través de un dictamen, aconseja al plenario y el cuerpo dice sí o no. Pero no quiere decir que la comisión de evaluación tenga que corregir en las entrevistas y todo lo demás. La corrección es individual y, como dijo el doctor Conejo, es responsabilidad de cada uno de los consejeros. Acuérdense que hay muchos factores que se contemplan. Para mí es sabia la Constitución cuando divide 2/3 de la función judicial, la Constitución de Salta, y 1/3 que no es la función judicial, que es la Cámara de Diputados, sean o no miembros de esta. A tal punto que tenemos la suerte de que el rector de la UNSA forma parte de nuestro consejo. Con el doctor Conejo estábamos contentos porque es la primera vez que una persona destacada en el medio, es contador, también no es abogado, pero forma parte del consejo. El marco constitucional entonces dice cuáles son los consejeros. Con eso los salteños solucionamos todos los problemas que tiene el Consejo Nacional, que sabemos que cada 6 meses o cada 2 años están cambiando la ley para ver cómo reordenan los integrantes. Acá no se puede. Entonces creo que es saludable en ese sentido poner un hilo. De cualquier manera, yo quiero aclarar a Gonzalo para seguir tranquilo, porque es importante que los periodistas estén tranquilos con las cosas que se les dice. Volviendo a eso, aparte a mí no me gusta, a ninguno de nosotros dos nos gusta eludir el bulto, eso nos genera algunos problemas. Está muy bien. Respecto de eso, fíjese que las críticas que hubo al Consejo de la Magistratura no era tanto en la forma de evaluación, no hubo críticas a la manera de evaluar. Las críticas que había es que se había establecido una suerte de manto de sospecha sobre favorecimiento o adelantamiento del tema. Claro. Esa crítica, este Consejo, es el objetivo primordial que tiene. La vamos a desterrar de la faz de la tierra, eso no va a existir. Nosotros hemos participado en un concurso de secretarios del Tribunal de Impugnación, que los dos éramos evaluadores, que les voy a confesar en cámara una cosa, yo me he puesto muy nervioso porque el doctor Catalán ese día estaba con exceso de autoexigencia y dio un tema en ese momento para dar, que los otros 2 evaluadores nos mirábamos ahí, y lo dio en ese instante al tema. En ese concurso participaron 93 postulantes. De funcionarios, ¿no? Entonces yo lo que creo es que más que la forma de evaluación, por eso es tan importante también la participación ciudadana en la forma de selección, no es algo que estaba cuestionado, sino que lo que se quejaba la gente es que no haya absoluta paridad al momento de concursar, de igualdad de condiciones, eso es lo que exige nuestra Constitución Nacional. El principio de igualdad y la idoneidad. Y a ese respecto, ¿cómo se encuentran en el nuevo reglamento los abogados de la calle, lo que llamamos abogados litigantes, con aquellos que ya vienen de la familia? Una pregunta que dejamos para el próximo bloque. Sí, quedamos con esa pregunta para el próximo bloque. Hicimos con más corte intermedio, ¿te parece, Gonzalo? ¿Cómo no? Stand up for your rights. Get up, stand up, stand up.
temas que le interesan a la comunidad, analizados bajo una mirada bien salteña. Sergio Oliver Calvet presenta Nuestra Salta, sábados a las 15 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Seguimos en cuarto intermedio. Bueno, Roque había dejado una pregunta pendiente. Los abogados del foro, abogados de la Vamos a los matrícula. foros. ¿Qué sucede con los abogados de la matrícula? A mí me gusta decir abogados de la calle cuando se presenta en un concurso y, bueno, la competencia, entre comillas, con aquellos que se participan ya desde el Poder Judicial. Por ejemplo, para concursar un cargo de juez, hay un secretario que pretende llegar a ese cargo y un abogado de la calle. Claro, digamos, los años de ejercicio del abogado de la matrícula, ¿no es cierto? En los pasillos de tribunales, en su estudio, son los mismos a los años que del secretario, por ejemplo, en un caso del ejemplo que estoy poniendo, son los mismos, la misma cantidad de puntos. Hay una tabla de puntaje que ahora también fue modificada y que mejora sustancialmente la situación de los abogados de la matrícula, que fue también en honor de la verdad propuesto por los consejeros abogados, que se trató en el plenario del Consejo y se aprobó, y entre otras garantías que tienen también para ver, y en cuanto a la transparencia, si ustedes se modificó también íntegramente el contenido de la página web del Consejo. Si ustedes entran, ahí va a estar rápidamente, tiene un icono enorme donde está el reglamento interno del Consejo, el nuevo reglamento, está subida también la grilla de puntajes y además establecemos intervínculos con todos los estamentos que integran el Consejo de la Magistratura, además que se ha dado un dinamismo en cuanto a que hay una producción informativa permanente sobre la actividad del Consejo, para que se sepa exactamente qué es lo que estamos haciendo cada vez que nos reunimos en ese sentido. Y otro avance que se va a hacer es Qué interesante que estén subidas también los videos que se filman, digamos, de las entrevistas. Sí, para alentar la participación ciudadana. Con el tema de los videos o la comodidad, ¿no? Cualquiera de las dos cosas pero puede, la información puede tiene que alentar. ser lo más accesible posible, digamos. Sí, podría ser que tengamos, pero antes que hacer ese avance tecnológico, nosotros queremos ir hacia el 100% de la inscripción digital. Claro. Así eso estamos trabajando ahora. Ya se ha hecho una prueba, el otro día la exhibimos en el colegio de abogados. El único inconveniente que nos queda es cómo se van a subir los antecedentes. Hay una propuesta de nuestro técnico del Consejo, que es Ariel Macei, que es un empleado categorizado del Poder Judicial, para ver de escanear esos antecedentes y poderlos subir a la página también, de manera tal que además cualquiera de los concursantes pueda acceder desde su computadora o desde el lugar que él quiera que esté, pueda acceder y actualizar su antecedente. Y la otra novedad que tiene este reglamento es que un tercero, sobre todo para la gente del interior, que muchas veces está tan postergada, un tercero puede inscribir a otra persona en un concurso. Eso antes tampoco se podía. Eso es un avance importante, precisamente para abrir los canales de participación. Sí. El doctor Abel Cornejo planteaba, digamos, que una de las premisas es, digamos, terminar, digamos, con la sospecha de los amiguismos y demás, y que por eso se habían establecido una serie de medidas, entre ellas el de reservar la identidad del postulante, ¿verdad?, a través de un sistema alfanumérico. Pero ¿quién es el que tiene ese sistema alfanumérico, digamos? ¿Cómo garantizamos de que, a pesar del sistema alfanumérico, el evaluador sepa a quién está evaluando? Te queda, obviamente, bajo el control del presidente. Usted va a ser el único que sabe. Exactamente. Han invitado a verlo también, cómo va a ser. Sí. Él va a tener, obviamente, el código para que sirva descifrar quién es tal persona. Claro. Yo diré que si 1, 2, 3, 4, A, B, Z, X, y saldrá su nombre. Luego lo único que sabe eso es el presidente. Y los evaluadores no saben que tiene una hoja con un montón de números y letras. No le dice y hay una audiencia prevista en el reglamento donde después se revela la identidad y el evaluador
corrigió a un ser anónimo identificado como un alfanumérico. Y el único que tiene la llave es usted. Así es. De preservar la identidad del Pequeña evaluador. responsabilidad, como una especie de San Pedro del Consejo de la Magistratura. O sea que usted no participa en la evaluación. Yo participo en la entrevista. en la entrevista, en la evaluación, en el acto formal, y nos hemos excluido los dos presidentes de la comisión de evaluación, para que no quepa ningún tipo de duda respecto sobre la actuación que tenemos ahí, ¿no? Sí. Bueno, no sé qué. Pasamos a temas generales de la justicia. De justicia ha sido, y lo hemos tratado en esta mesa también, respecto al llamado denominado caso Fight. Hemos estado con el doctor Omar Carranza, con Ignacio Colombo, digamos, debatiendo estos temas. ¿Cómo analizan ustedes el caso Fight? Yo tengo una postura personal que no es la postura de la Corte. Cada uno de los jueces de la Corte tiene una postura individual, porque a mí yo hago dos salvedades al respecto. Para mí es un orgullo como salteño, lo conozco personalmente de muchísimos años por haber sido aparte muy amigo de un tío abuelo mío, Atilio Cornejo, que fue un historiador, el doctor Carlos Santiago Fight. Es un hombre del interior que está en la Corte, ha sido un hombre de una trayectoria intachable. Lo que yo lamento profundamente es que la última enseñanza que yo hubiese querido tener de Fight es el cumplimiento cabal de la Constitución. Yo creo que no puede declararse inconstitucional la Constitución. La Constitución Constituyente de 1994 fue la más plural de la historia argentina. Siempre, por distintos avatares que sucedían, incluso se dio la paradoja que en un momento dado, el que era el Partido Popular mayoritario de la Argentina estaba excluido no solamente de la participación electoral, sino también de formar la Convención Constituyente, por ejemplo, la 1957, ¿no? Donde en un segundo quiero decirles que hay una curiosidad. Cuando se restablece por decreto de gobierno de facto la Constitución de 1853 en Salta, la Constitución Nacional, en vez de que sea el presidente de la República, lo hizo el interventor federal, porque eran pequeños centuriones que nos mandaban acá a la provincia a decir qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces ese señor se olvidó que había habido una reforma constitucional en 1949. Él dio por sentado que eso no existió, porque la vocación nuestra de sustituir la historia es formidable, ¿no? Yo lo quería decir con el tema de Fight, a mí me duele muchísimo el maltrato a una persona ejemplar. Sí esperaba de Fight, o que los familiares le digan, que la Constitución dice y da un mecanismo de salida, y los argentinos tenemos que acostumbrarnos a cumplir los mandatos, es que cuando uno cumple 75 años, existe la posibilidad que el presidente de la Nación pida otro acuerdo, o más, ¿no? Pero no quedarse en forma in eternum, digamos, dentro de la Corte, porque entonces no podemos criticar después, cuando existe este fenómeno reeleccionista que tanto mal le ha hecho al país. Hay que empezar a dar el ejemplo del único poder del Estado donde sus miembros no son electos por voluntad popular. Entonces, con mucho mayor razón, los mandatos tienen que estar claramente acotados, ¿no? Doctor Catalano. Sí, comparto en líneas generales lo que dice el doctor Cornejo, pero se viene un voto en disidencia, me parece. Puede ser, si eso también es bueno. En líneas generales digo por qué, pero nos tenemos que acordar que la última ley que rige nuestras relaciones en un aspecto determinado se llama sentencia. O sea, la resolución de una sentencia es la ley individual que rige para las partes. Al doctor Fay se pronunció y se dictó una sentencia hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, casi contemporáneamente a la sanción de la modificación que hizo la Constituyente del 94, incorporando los 75 años de edad como límite. Todos los argentinos sabíamos de ese momento y ahora que el doctor Fay podía estar en la Corte aplicando esa sentencia dictada, o nos guste o no nos guste, pero sí, era la ley individual para el doctor Fay con imperio constitucional hasta el fin de sus días. Lo que a mí me duele, como dice el doctor Cornejo, es que nos olvidamos. Cuando vemos que es una persona de mucha edad, cuando vemos que es una persona que es fácil, que es un indefenso en el buen sentido de la palabra, porque tiene 97 años, todo el mundo lo ataca y se acuerda. Hace 20 años atrás, cuando el doctor Fay podía contestarle de mejor manera, todo el mundo se olvidó. Cuando hace 20 años o más de 20 años atrás salió esa sentencia, nadie dijo nada ni criticó. Todos aceptamos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Porque ¿será que ahora queremos utilizarlo para tal o cual medida? Bueno, me parece bien lo que hizo Zaffaroni, que se fue a los 75, pero fue una decisión personal. Él tenía otro derecho vigente. Belluccio también. Bueno, Belluccio, perdón, me olvidé. Belluccio también. Bueno,
Pero entonces, si uno dice, para salir de este tercer mundo y llegar al primero, hay que aprender a respetar. Entonces, uno de los respetos número uno que debemos de dar es al derecho vigente. El derecho vigente es que estaba autorizado por la sentencia judicial a continuar después de esa edad. No ahora, hace mucho tiempo atrás. Sí. Ahora nos acordamos. Por eso a mí me da lástima, porque hay un abuso sobre él. Es un caso típico para mí de abuso del derecho. Es un abuso. Una violencia institucional. Bueno, yo no quiero pasar con las palabras ni violencia, ni fuerza, ni daño, ni lesión, ni delito, pero es un abuso, digamos. Bueno, el tema de la permanencia, hablábamos recién de la permanencia de los jueces en sus funciones, que duren mientras dura su buena conducta, digamos, es una cuestión que no la tenemos en Salta. Un juez de primera instancia dura lo que dura su buena conducta, pero quienes son miembros de la Corte, como en el caso de ustedes, duran 6 años nada más en su mandato. Eso no es avanzar contra la garantía de la independencia del Poder Judicial, el tema de la limitación, que tengan mandatos limitados y que necesitan del Ejecutivo para poder continuar. Yo siempre digo cuando preguntan sobre eso, es la Constitución de la provincia. Sí. Es la única provincia que tiene ese nosotros sistema. Es la única provincia, es una residiva que quedó, que antes que estaba en San Luis y la Rioja, pero eso para mí lo tiene que resolver en todo caso una asamblea constituyente. Mientras tanto nosotros tenemos que observar lo que dice la Constitución. Y bueno, nosotros dos nos ha pasado también de someternos a proceso de postulación pública, que fue una novedad. No sabemos si plebiscitaria o no en el sentido, pero bueno, hemos pasado también por esa situación, pero más allá de la opinión individual que haya sobre eso, yo creo que la única forma que hay de reformar esa situación es a través de una reforma de la Constitución, donde es importante decirlo, no sé si son los tiempos para eso, porque en materia de reforma constitucional es muy importante que haya un gran consenso ciudadano en ese sentido. Obviamente no puede ser únicamente el tema de discusión la duración del mandato de los jueces de la Corte. Si se hiciese una reforma constitucional, habría que ver todos los aspectos y si es que la ciudadanía realmente es lo que quiere eso. Hoy por hoy, yo a título personal también lo digo, creo que hay otras urgencias previas antes que la reforma de la Constitución, ¿no? Y sí, la Constitución, obviamente la primera norma, la supremacía de ella. Nosotros, con el doctor Conejo, juramos así, sabíamos de antemano que la regla de juego, el mandato nuestro era por 6 años, la designación salió por 6 años, así fue, tuvimos la suerte de que renovamos los dos, como dice el doctor, con un procedimiento doblemente de él, yo la primera vez no, la segunda vez sí, de postulación pública, en un extenso plazo, 15 días hábiles, cualquier persona podía observar o destacar, tuvimos varios que destacaron nuestra actitud. Me siento reconfortado por ello, al igual que el doctor, pero si el día de mañana sería un tema más de algunos temas que revisten interés general, de importancia para la provincia, en pos del bienestar general, bueno, podría ser uno más. Lo que sí debemos criticar, porque nos olvidamos, recién hablé del pasado, ahora lo voy a volver a hacer, pero discúlpenme. La Convención del 98 tuvo una contradicción, porque hizo un acto contradictorio. El acto muy bien hecho para mí es pasar al Ministerio Público en pleno, defensores, fiscales y asesores, a que sean mientras dure su buena conducta. Para mil motivos, lo sabemos, de orden constitucional. Pero en la Corte estaba un sistema de doble. El primer acuerdo era por 6, el segundo era, como era en la Constitución salteña en 1929, no sé por qué lo abandonaron, apareció como un contrasentido, algo absurdo, que por un lado vamos por todo y por el otro lado hicimos reducción. Vi algunos de ellos que hablaba, algunos convencionales constituyentes, que se dio cuenta, un poquito tiempo después, que era contradictorio, o hacíamos lo uno o hacíamos lo otro. Yo hubiera dejado como estaba y hubiera llevado obviamente el Ministerio Público al lugar que tiene actualmente, ¿no? Se ha planteado judicialmente el tema del caso salteño en la Corte Suprema de la Nación. Seguramente habrá un fallo, hasta hace un año con autos para sentencia, pero en algún momento saldrá un fallo. Con el 280 con respecto a si es constitucional o no, esa cláusula de nuestra Constitución provincial. Lo que pasa, nosotros somos coautores y codirectores de una Constitución comentada de Salta, donde el paradigma de ese trabajo es la defensa de la autonomía provincial y del federalismo. Yo por eso y esa línea va el dictamen del Procurador de la Nación, ¿no? Yo creo que la Corte Suprema, si bien puede hacerlo, no sería del punto de vista de
de la pureza institucional, digamos, me parecería como avasallantes las instituciones de la provincia. La provincia tiene sus propias instituciones, su constitución, y eso, y comparto absolutamente lo que dice el doctor Catalano con la Constitución del 98, creo que fue una oportunidad perdida. Los dos, que estamos en distintos lugares, tenemos autoridad moral para decir, porque hablamos con varios constituyentes de aquel entonces, y desgraciadamente hay veces que se producen, como estamos entre salteños, podemos decir, los fenómenos de apunamiento, ¿no? No sé por qué cuando llega determinadas personas a determinados lugares, es como los efectos, pues, como un abotagamiento mental, ¿no? Entonces habíamos señalado algunas cosas respecto de esa reforma y los retrocesos que implicaban. ¿Y sabe qué es la conclusión que yo saco de ahí? Nunca jamás se pueden hacer reformas constitucionales ni legales de ninguna naturaleza cuando se focaliza o se individualiza en alguien, ¿no? Entonces, las reformas se hacen para todos y en beneficio de las instituciones. Exacto. Cuando hay determinada sectarización, o no sectorización, sino sectarización, ¿no? Y segregaciones o compartimientos estancos, después no alcanzan los años para lamentarnos, ¿no? Ahí le agregaría, hay un consenso que es natural. Si los seres humanos, la única manera que podemos entender es hablando, y a través de la palabra, parlamento, viene de ahí, buscamos el consenso, porque el poder preconstituyente lo tiene la legislatura, y el consenso de edad, seguro que la reforma va a ser muy buena, porque tiene que haber uniformidad en los temas importantes, y los temas importantes son aquellos que le interesan en realidad al ciudadano común, con el perdón de la palabra, porque dice, ¿por qué el ciudadano común? Quiere decir aquel que no tiene ninguna actividad pública, que no está en esta cosa de participar, efectivamente aquel que se levanta todos los días, va a trabajar y que le gusta que la provincia funcione bien, y si puede mejor, mejor. Y va a funcionar bien si tenemos buenas instituciones, digamos, una constitución que se respete. Una de las grandes cosas que tenemos con relación a nuestros vecinos es la continuidad institucional del 83 a la fecha, ¿no? Sí. Usted ve, nuestros vecinos del norte y del sur no la tuvieron ni padecieron. Usted, si lee la Constitución de Jujuy, no es un tema gracioso, pero sí le llama la atención, porque habla de la intervención federal, porque le tienen pavor, por eso la ponen en su Carta Magna. Nosotros no, nosotros hemos tenido continuidad gracias a todos los gobernadores que han precedido, y obviamente mucha gente más, desde el 83 a la fecha. Y eso sí, han sido dos gobernadores, 24 años. Bueno, 12 Romero y 12 Bachelet. Viene bien, porque la Constitución lo permite. Claro. Era un tema confuso, yo estuve presente, se hizo una enmienda que la considero de fe de rata, porque habían escrito algo que no se entendía bien, y se dijo por fe de rata, el doctor Conejo no le gusta mucho la palabra, pero es por fe de rata. Dijo lo que significa 3 periodos seguidos. Pero acuérdense que eso habilita la Constitución. Usted tiene que sacar la mayoría de los votos de los ciudadanos salteños. Entonces, ahí sí, la Constitución me habilita que juegue el partido. Después, si yo tengo que hacer los goles, perdón, Conejo. Así es. Bueno, doctor, nos quedamos con ganas de hacer más. Sí, teníamos 100 preguntas más todavía, ¿no? Sí, no, es muy importante que estén ustedes presentes acá, no solamente, digamos, por la personalidad que son, sino por el cargo que la predisposición con nuestro programa, la verdad que agradecemos. Y mucha gente que se está noticiando de que existe un Consejo de la Magistratura, ¿no? Eso y a seguirlo, ¿no? A entrar a la página del Consejo de la Magistratura, a exigir transparencia a este Consejo de la Magistratura, que es lo que necesitamos, un Consejo transparente que elija a los mejores. Para eso está. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Agradecemos a los amigos del Inolvidable por el catering, Gonzalo, y a los amigos del Gran Bur. Los invitamos a que vayan a degustar las exquisiteces que bueno, compartimos acá. Así es, y este programa lo puede volver a ver el martes a las 6 de la mañana y nosotros nos encontramos el próximo viernes aquí en Cablevisión. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?